te invito a que te sumes a nuestra campaña 2023 y empieces a separar en origen. Podés inscribirte en todas las redes sociales del Tribunal de Cuentas de Río Cuarto. Somos FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, todo el año. En un tiempo donde la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, llega a la mañana de la Gospel el precio de las cosas. La semana económica resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Los buenos días para Javier Vicens. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo anda? Buen día, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, llegando al fin de la semana con mucha información económica, con muchas cosas que están pasando en la previa del debate del domingo y, por supuesto, caliente, ¿no? Esta semana sigue dos ejes, la cuestión de la dolarización, ¿no? Sí. Que sigue firme. Los propios economistas cercanos a Milei la han negado, pero la fórmula la sigue alimentando, ¿no? Y la otra, la cuestión de romper relaciones con China y con Brasil, que parecieran dos cuestiones que son insostenibles, pero la siguen mancando. Como si las relaciones de un país con otras potencias dependieran únicamente del comercio entre privados y los estados no tuvieran nada que aportar a ese vínculo. Eso yo lo he escuchado a Milei hablar de las relaciones con China y Brasil, y dice, si los privados quieren venderle a China y a Brasil, que lo hagan, pero nosotros vamos a romper relaciones. Bueno, la política exterior de un país es muy importante, la política es muy importante para la apertura a los mercados, si no los países no tendrían embajadas, por ejemplo. Nada de lo que te proponen es lo que funciona en la realidad, nada de lo que te proponen es lo que hacen los países para a ser exitosos y ir por la vía del desarrollo económico. Y una de ellas, estas cosas que te proponen, es la dolarización. Yo escuché esta semana el debate entre Villarruel y el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Rossi. Pregunta de primer grado. Sí, que un oyente nos pregunta. Sí, ¿cómo va a ser para el que tiene guardado dólares en el colchón, se los dé al Estado para que rescate pesos? Claro. Digo eso, porque además caerle sobre el que hizo un ahorrito de $1.000, $2.000, lo que tenga, no tiene nada que ver con el que tiene a lo mejor 300 millones de dólares fugados de la Argentina o 5 millones de dólares en una caja de seguridad en un banco. ¿Qué cuenta con eso? Bueno, dice Villarruel que la dolarización se va a hacer con los ahorros de los argentinos que están en dólares y que por desconfianza los han sacado del sistema, es decir, los han fugado del sistema. Eso no es posible, muestra el desconocimiento total que tiene Villarruel de cómo funciona la economía y de lo que implique cómo se debería llevar adelante una dolarización. Por empezar, la dolarización requiere que necesariamente el Estado, que es quien ha emitido los pesos, es decir, quien ha impuesto una moneda de curso legal, rescate esos pesos. Por ejemplo, los plazos fijos. Los miles de millones de pesos que hay en plazos fijos tienen que ser rescatados, solamente por citar algo de lo que hace a la cantidad de pesos circulante. Toda la base monetaria de la Argentina, si el dinero circulante que tenemos en nuestros bolsillos, tiene que ser rescatado. ¿Y eso quién lo va a hacer? El privado con sus dólares. Si el privado va a ir a cambiar sus dólares por pesos, no parece muy conveniente el negocio para aquellos que están en dólares. Lo conveniente es quedarse en dólares si tenemos en cuenta el tipo de cambio al que se haría la dolarización, que es un tipo de cambio altísimo porque el Banco Central no tiene reservas. ¿Eso manifestado por la candidata a vicepresidenta es producto del desconocimiento o deliberadamente para confundir? No, yo creo que no sabe nada de economía, no tiene la menor idea de lo que está hablando, habla sin saber y lo hace porque es una propuesta
que les ha traído mucho rédito en lo político, y por eso Milei, por más que ahora en su alianza con el macrismo la propuesta de dolarización ya nadie se la cree, sigue insistiendo con lo mismo. Es especulación política, y como no ni siquiera tiene argumentos con algún nivel de complejidad, porque no tiene herramientas para hacerlo, para defenderla, dijo en este debate semejante barbaridad. Bueno, yo pensé que era una semana tranquila económicamente hablando. Ayer... No, sigue la calma en los mercados financieros, se despertó un poquito el dólar. Lo habíamos dicho, que a medida que nos acercáramos a las elecciones, el dólar, sobre todo, el dólar paralelo, ¿no? Por supuesto, el dólar blue se iba a ir despertando. Bueno, acá, por supuesto, los intereses, el miedo, la incertidumbre, pero los intereses, sobre todo, es un mercado muy pequeño que algunas pocas manos lo pueden mover. Claro, que además todos con pasado... con ilegalidades no esclarecidas, ¿no? No, bueno, es un dólar ilegal. Sí, digo, las organizaciones que lo impulsan al precio. Claro, sí, por supuesto. Cuando vos los investigaste un poco, están todos ligados al narcotráfico. Estos son los dólares, a ver, cuando se hablan de los ahorros de los argentinos, hay muchos, o sea, que es ahorro fugado, ya vemos ahí donde tensa, ¿no? Vemos qué pasa con eso. Bueno, ¿cuáles son los intereses? Espacio de Economía, ayer habló Alfonso Pergay, el exitoso ministro de Economía, criticándolo a Macri, diciendo que le dio un cheque en blanco a Milei y que compromete, y lo califica como un error comprometerse conociendo la plataforma de La Libertad Avanza, ¿no? Lo está diciendo Pergay, que era... La plataforma está en la web. Hay que buscarla, googlearla, y ahí aparece todo lo que proponen en materia económica. La hemos desarrollado aquí en el programa con detalle. Bueno, le decía, se despertó el dólar blue, subió ayer, saltó 60 pesos y cerró 950, por debajo de los 1.000 pesos. La brecha está en el 170% con el oficial, una brecha altísima. Solamente se puede entender esta brecha y justificar desde el punto de vista de lo que ocurre en la política y de lo que ocurre y lo que trae aparejada la candidatura de Javier Milei y la insistencia con la dolarización. Se conoció también el dato de que las importaciones durante la primera mitad del año, o en realidad desde enero hasta octubre, alcanzaron la cifra de los 64.000 millones de dólares. Para pasarlos esto en limpio, esto quiere decir que es la cifra más alta, o la segunda cifra más alta en 5 años. Esto también denota la complejidad que tiene la economía hoy, la heterogeneidad, es decir, se está importando mucho y sobre todo bienes de capital. Y acá también tiene en juego la sobrefacturación de importaciones que han hecho algunas empresas para hacerse de dólar barato. Con el aval del Poder Judicial también, y del gobierno. ¿no? Y del gobierno, sí. El gobierno, porque en su momento no se controló nada de todo esto, y las empresas declaraban lo que querían y en realidad no estaban trayendo la mercadería que decían. El INDEC dio a conocer los datos de la industria, cuarta caída consecutiva en el mes de septiembre, 3,6 la caída interanual, y la construcción también cayó 4,5 interanual, si comparamos septiembre de este año con septiembre del año pasado. En la industria sobresale la caída de la industria alimenticia. Sí, se están vendiendo menos alimentos, o se están produciendo menos alimentos, es resultado de una menor venta en este rubro tan fundamental de la canasta básica. Hay un suave aterrizaje de la economía, es decir, que no hay una recesión fuerte, ¿no? Pero es un suave aterrizaje de la economía a partir de agosto. Los datos del empleo corroboran esto, es decir, el empleo, los datos previos a las elecciones del empleo muestran que en agosto siguió creciendo el empleo privado. Esa es la heterogeneidad, la complejidad, es decir, no está todo tan mal. O sea, hay cosas que están muy mal, pero el empleo sigue creciendo. El problema del empleo es un problema de ingreso. Esto me sirve a mí para decir, no se trata de romper todo, hay que corregir cosas. Pero la actividad industrial ha sido buena, por lo menos hasta la primera mitad del año. Los datos de importaciones corroboran eso, los datos de empleo corroboran eso. Lo que hay que corregir es la inflación, que es lo que hay que tratar de bajar, eso es fundamental. Pero no se trata de romper todo, no se trata de dolarizar. Sí, los números de octubre parecían dar mejor, porque si uno ve los índices de Córdoba, de la Ciudad de Buenos Aires, están hablando del 9, el 10. Los datos de Cava, 9,4% de la inflación. Son 3 en puntos octubre. menos. Bastante menos. En otra época, o sea, 3 puntos en 12 no es significativo, pero si tenemos 3, en algún momento teníamos 3% de inflación mensual y nos pareció una locura. Lo que es importante es que el valor se desacelere. Sí. El valor es altísimo, casi 10%. Los datos
que divulga Rubinstein desde la Secretaría de Economía de la Nación también muestran una inflación alta. En la semana fue de 2,3%. Son datos altos, pero muestran cierta desaceleración después de la devaluación de agosto. Del consumo también, ¿no? Porque la gente no tiene plata para comprar. No convalidan los aumentos de precios. Se pagaron el lunes 790 millones de intereses al Fondo Monetario Internacional y las reservas quedaron por debajo de los 21.000 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2016, a pesar de que se pagaron con yuanes este vencimiento. Y Massa, que esto también es un dato que ha pasado bastante desapercibido en la semana, anunció que el Fondo Monetario Internacional comenzará a investigarse a sí mismo respecto a los 54.000 millones de dólares que le otorgó al gobierno de Macri en el año 2018. Digo relevante, ¿por qué? Porque estamos diciendo, y acabo de mencionarlo, que pagamos casi 800 millones de dólares de intereses de deuda. Imaginemos lo que puede hacer un país con 800 millones de dólares como el nuestro, en lugar de tener que pagárselo al Fondo Monetario Internacional. Massa hace referencia a que se va a investigar. ¿Qué es lo que van a investigar de ese préstamo del año 2018? ¿Cuál fue el destino del préstamo? Es decir, cómo se utilizó el préstamo. Pero la Argentina ya lo ha investigado. Por más que venga la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional, ahora en noviembre, reitero, a investigarse a sí mismo, las experiencias pasadas no son buenas. Por ejemplo, en el caso del megacanje y de la plata que dio el fondo del 2001, no se encontraron culpables a sí mismos. Pero hay una investigación de la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que controla la oposición, es decir, no lo controla el gobierno, donde informa que gran parte de esos 54.000 millones, que recordemos hicieron efectivos 44.500 millones por parte del gobierno de Macri, se usaron para la fuga. Y a su vez hay un informe, y esto lo voy a desarrollar en los minutos que me quedan, un informe del Banco Central de la República Argentina que se titula Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos entre 2015 y 2019, que dice lo siguiente: que 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país en este periodo, los 4 años de gobierno del macrismo, fueron a la especulación. Es decir, no fueron a la actividad productiva, no fueron a mejorar la productividad, no fueron a máquinas, no fueron a equipos, no fueron a rutas, no fueron a puentes. Recordemos cómo hacía campaña el macrismo en esa época. Fueron a la especulación financiera y a aumentar la deuda pública en moneda extranjera, que creció 100.000 millones. Yo escucho ahora, y la verdad es que me pone un poco los pelos de punta decir que la deuda ha aumentado muchísimo. A ver, hagamos diferencia siempre entre la deuda en pesos y la deuda en dólares. No es lo mismo, y tengamos en cuenta quiénes son los tenedores de deuda. Los 100.000 millones de dólares que creció la deuda entre 2015 y 2019 crecieron en deuda con el sector privado y en moneda extranjera, es decir, originaria en dólares, y a su vez también en jurisdicción extranjera, es decir, tribunales extranjeros en los que hay que ir a litigar en caso de algún inconveniente. Esa deuda, según este informe del Banco Central, es prácticamente igual a la fuga de capitales, que el Banco Central lo llama formación de activos externos, que en ese periodo fue por 86.000 millones de dólares. La mitad de esos 86.000 millones de dólares que se fugaron, que ahora son los que, en parte los que dice Victoria Villarruel, que los argentinos van a traer para dolarizar. ¿Qué argentinos? Habrá que preguntarse, y ahora voy a decir quiénes son, se fugaron a partir del año 2018, es decir, solamente en un año. O sea, la velocidad fue impresionante. El informe del Banco Central aporta los siguientes datos para que pensemos quiénes son los que fugaron y que ahora supuestamente, pensando en el bien común, van a traer sus dólares para poder hacer posible la dolarización que proponen. Dice el Banco Central que de un total de 6 millones de personas que compraban dólares, sí, tenemos en cuenta todos los ahorristas, entre 2015 y 2019, solamente 100 agentes, dice el Banco Central. Esta es una investigación que llevó adelante PESE, que encargó Alberto Fernández. Agentes lo llama. Solamente 100 agentes económicos realizaron compras por casi 25.000 millones. Sobre 6 millones de personas, 100 agentes dólares. Sí, que compraron dólares en ese periodo, 100 acumulan compras por 25.000 millones. Son empresas esas. Sí, empresas, pero también hay personas. 85.000 empresas son las que compraron en total, es decir, 6 millones de personas y 85.000 empresas, pero solamente 100 acumularon 25.000 millones de dólares en compras en este periodo. Entre todas estas empresas, las 85.000 empresas que compraron dólares, el 1% de las empresas
Si el 1% de 85.000 empresas acumuló compras por 41.000 millones de dólares. Todos datos del Banco Central que, recordemos, estos dólares se compraron de manera legal, no ilegal, es decir, están contabilizados. O sea, 850 empresas compraron 41.000 millones de dólares en este periodo, entre 2015 y 2019. Y de las personas físicas, si no empresas, personas, de carne y hueso, de las 6 millones de personas que compraron dólares, únicamente el 1% acumuló compras de dólares por 16.000 millones. Tienen nombre y apellido. Hay una investigación que llevó adelante el periódico, no es un periódico, es la publicación web de Berbisky, que se llama El Cohete a la Luna, que divulgó en el año 2020 los 100 primeros compradores de dólares. La nota está grabada en la web, se llama Los 100 de Macri, es del 24 de mayo de 2020 la publicación, y los menciona, por supuesto, filtraciones que hay, porque el Banco Central tiene nombre y apellido de todas estas personas. Dice que Telefónica de Argentina compró 1.248 millones, ahora Villarruel le va a pedir a Telefónica de Argentina que traiga esos dólares para poder dolarizarse, ¿ve? Pampa Energía, que es de Marcelo Midlin. ¿Y de quién es Pampa Energía, aparte de Marcelo Midlin, que es la cabeza argentina de esta empresa petrolera? Es también de Joe Lewis, el amigo de Macri, dueño de BlackRock. Compraron por 903 millones de dólares en ese periodo. Telecom, ¿de quién es Telecom? Magneto. De Magneto. El grupo Clarín compró dólares por 650 millones. Arcor, de la familia Pagani, empresa cordobesa, compró dólares por 360 millones. Y Techin, la empresa de Paolo Roca, que después fue beneficiada por el gobierno de Alberto Fernández con licitaciones, el caso del gasoducto, compraron dólares por 547 millones en este mismo periodo. Por supuesto que están afuera esos dólares. Ni el Congreso ni la justicia argentina investiga esta fuga que hubo durante estos años. Ahora va a venir el fondo a investigarse a sí mismo, como dijo Massa. Hay una jueza que es María Eugenia Capuchetti, que en marzo de 2022 le exigió al Banco Central, que conduce Miguel Pese, ojalá Pese no siga siendo presidente del Banco Central, si es que queda en pie el Banco Central en el futuro, le exigió los nombres de estas empresas y estas personas. Macri insiste con que esta deuda con el Fondo Monetario Internacional se tomó para pagar deuda del kirchnerismo. Insiste con eso, que no fue deuda usada para fugar, por más que los números no dan y los números muestran que la fuga fue de 86.000 millones. Voy a hacer uso de un audio, porque si no me creen a mí, están en todo su derecho de hacerlo. Voy a hacer uso de un audio en el que se explica para qué se usó la plata del Fondo Monetario Internacional durante estos años. Viene la corrida, cuando viene la corrida el Banco Central trata de bancar los trapos, Argentina se queda sin financiamiento y Argentina entonces consigue financiamiento de BlackRock, de PIMCO y de Templeton. ¿Y cómo salimos? Y no daban rueda el millo de oro con Ya debe haber cambiado de opinión. Claro, Milei, ¿no? Esta es una entrevista que le hizo Alejandro Fantino a Javier Milei en septiembre de este año, donde se despachó contra por Cambio, contra el PRO, contra Patricia Bullrich, contra Mauricio Macri. Todo su equipo económico de aquel momento lo criticó, es decir, de aquel momento es del año 2018, 2019, con la fuerte corrida que tuvimos, lo criticó y reconoce Javier Milei que la plata del fondo se usó para permitir la salida de estos fondos de inversión que vinieron a especular en la Argentina. Fondos de inversión que están ligados a las empresas que mencioné, que aparecen entre los principales compradores de dólares. Por supuesto que Javier Milei ahora no se acuerda de estas declaraciones. Un lujo, como siempre, Javier. Gracias por, además de poner a la política antes que la economía,
con datos alimentás nuestras propias posibilidades de tomar conclusiones. Gracias a ustedes. Javier Vicen, El precio de las cosas. En un tiempo donde